El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es accidente cerebrovascular. Se le conoce como derrame cerebral o ataque cerebral también. Es una enfermedad que hoy en día se ve muy frecuente en la población a nivel mundial, ya que una de las enfermedades crónicas no transmisibles en la mayoría de los casos, ¿verdad? Antes que nada, es importante que primeramente sepamos la fisiopatología del riego cerebral. O sea, cómo es que funciona, ¿verdad? La circulación sanguínea en el cerebro. El cerebro humano es la parte más voluminosa que tenemos nosotros en el sistema nervioso central. Esta se halla formada por tejido nervioso constituido por millones de células. Dentro de estas células tenemos lo que son las neuronas, que cada neurona también a su vez está compuesto por vasos sanguíneos. Arterias y venas vendrían a ser en estos casos. Y los capilares, que aportan el oxígeno necesario para un correcto funcionamiento, una buena circulación de lo que es el cerebro en este caso. Las neuronas necesitan abundante oxígeno y glucosa, entre otros elementos, para vivir. Oxígeno y glucosa llegan en abundancia al cerebro mediante la sangre arterial. Esa es la circulación normal que nosotros tenemos en el ser humano. Así funciona ahí adentro del sistema nervioso central. El ACV, por sus siglas, accidente cerebrovascular, es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. En esta enfermedad también se le conoce como ictus, infarto cerebral, ataque cerebral, síndrome del cerebro maltratado, y en inglés se le conoce como stroke. Alrededor del 20% de los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos y un 80% son isquémicos. Entonces vemos que en su mayoría son ACV isquémicos, que les voy a decir a continuación cuál es la diferencia de cada uno. Los vasos sanguíneos son el blanco de estas agresiones. O sea que las arterias y las venas, ¿verdad? Son las que se ven perjudicadas en esta enfermedad. Epidemiología, 20% son accidentes cerebrovascular hemorrágicos y 80% isquémicos. Aquí vemos la clasificación en una pequeña imagen, ¿verdad? Lo que es un ACV isquémico, existe una obstrucción del flujo de los vasos sanguíneos y hay un área muerta en la parte del cerebro, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre en el isquémico. Una obstrucción del vaso sanguíneo. En el hemorrágico hay hemorragia dentro del cerebro y hay una ruptura de un vaso sanguíneo, ¿sí? Que puede ser una arteria o una vena. Se rompe el vaso sanguíneo. Esa es la diferencia que tiene el isquémico del hemorrágico. Y les decía anteriormente que 80% se da más isquémico. Entonces, esta es la que vemos más, la primera, por la obstrucción del flujo sanguíneo. Y la hemorrágica en el peor de los casos, ¿verdad? Que son el menor porcentaje, ¿verdad? Son las que se dan también. Esa es la más grave. La hemorrágica es la más grave realmente. Después le voy a explicar un poquitito más al respecto. Clasificación, la definición de cada uno. El ACV isquémico es un accidente cerebrovascular. Se presenta cuando la estructura pierde lo que es la irrigación sanguínea, o sea que no existe una buena circulación sanguínea debido a la interrupción súbita o inmediata del flujo sanguíneo. Y se debe solo a la oclusión de alguna de las arterias que irrigan la masa encefálica. Sus orígenes pueden ser vascular, dice. En este caso, también se puede dar por una malformación dentro de las arterias. ¿Verdad? Una estenosis. La estenosis se refiere cuando las arterias tienen su conducto, su abertura más pequeña. Entonces no hay buena circulación sanguínea. Puede también deberse a un aterotrombótico, cuando hay una formación de un coágulo de sangre y este tapona, ¿no?, el vaso sanguíneo. Embólico también puede ser su origen. El émbolo puede ser consecuencia de un coágulo formado en una vena o otra parte del cuerpo
y se desprende total o parcialmente, viaja hacia el cerebro a través de la sangre, del torrente sanguíneo, o bien otro material llegado al torrente circulatorio por diferentes motivos, dice. Por ejemplo, fracturas. Cuando hay fracturas, no hay buena circulación en ciertas áreas del cuerpo y se puede producir lo que es un embolismo, ¿verdad? La formación de coágulos en esa parte y eso puede viajar hasta el cerebro. Por tumores también se puede producir un embolismo metastásico, dice. O sea, cuando alguna parte de nuestro cuerpo hay cáncer y eso ya afecta a varios órganos, eso también puede viajar y llegar hasta el cerebro, el émbolo. O por fármacos o incluso por una burbuja de aire en una de las arterias que irrigan el cerebro. Todo esto puede provocar una isquemia, una falta de irrigación sanguínea en esa zona, ¿verdad? Y estamos hablando del cerebro. Localización del ictus, dice, o derrame cerebral en este caso. Pues. El lado lesionado, vemos en la imagen, ¿verdad? Que el paciente, ¿verdad? Ese está, por ejemplo, de espalda. Y este paciente, ¿verdad? El lado izquierdo. Y entonces, dice, entrecruzando de los nervios, dice. Este lado izquierdo, nosotros vemos que está lesionado ese hemisferio del cerebro. Entonces, el área afectada va a ser el lado derecho, para que nosotros sepamos nada más. Eso para a modo de información nada más. Cuando el hemisferio izquierdo es la que se fue afectada por falta de irrigación, entonces los miembros afectados, ¿verdad? Van a ser el miembro inferior y superior derecho. Y viceversa, ¿sí? El hemisferio derecho, ¿verdad? El sistema nervioso central se ve afectado. Los miembros superiores e inferiores izquierdos van a ser los que se adormecen en este caso porque son uno de los síntomas del ACV. Daño cerebral, dice, en cada hemisferio. Vamos a hablar del hemisferio derecho, ¿verdad? Como en la imagen estábamos mostrando, este por ejemplo es el izquierdo, pero el derecho, vamos a hablar primero del derecho. Hay una deficiencia de la percepción del espacio, ¿verdad? El paciente comienza a sentir lo que son mareos, ¿verdad? Deterioro de la percepción auditiva, deterioro en la producción de respuestas auditivas, deficiencias de la memoria, es negligencia del lado izquierdo, dice. Bueno, si hay el hemisferio derecho, la parte del sistema nervioso, entonces afecta toda la parte izquierda, como le dije. Deterioro en las funciones sensoriales simples, dice. Puede ser problemas en la vista o en el habla. Deterioro en el desempeño motor del lado izquierdo, dice. Ya que el hemisferio derecho fue la parte de isquemia, entonces el desempeño motor del lado izquierdo es la que está adormecida. Cambios emocionales también se pueden dar. Y el otro hemisferio es la misma cosa. Deficiencias en el daño cerebral del hemisferio izquierdo. Deterioro en el lenguaje. El paciente puede dejar de hablar por un tiempo y puede necesitar de un fisioterapeuta, un fonoaudiólogo, sí o sí necesita una terapia, ¿verdad? Para poder rehabilitarse. Apraxia, dice. Incapacidad para realizar movimientos o tareas que ya estaba aprendida, ¿verdad? Un paciente se puede olvidar lo que, hasta de los familiares mismos se puede olvidar. Deficiencia de conceptualización, deficiencia de memoria, deficiencia de atención, deficiencia de las funciones sensoriales, deterioro en el desempeño motor, pero de este lado es derecho, ¿verdad? Si el hemisferio cerebral izquierdo se ve afectado, aquí vemos que las funciones motoras, lado derecho, es la que se ve afectada. Y cambios emocionales. Les vuelvo a mostrar lo que es un ACV isquémico para que sepamos bien. Un ACV isquémico era la falta de irrigación en una zona del cerebro, ¿verdad? Por falta de riego sanguíneo. Una oclusión es lo que hay en
en esa área del cuerpo, ¿verdad? Y aquí vemos que ahí puede ocurrir, dice, por un coágulo, por depósitos de grasa. Cuando hay depósitos de grasa en una arteria, por ejemplo, ahí se puede producir lo que es la estenosis. Es un ejemplo nada más. ¿Por qué? Porque esas placas de grasa ocupan espacio dentro de la arteria, entonces y tapona el camino para que la buena circulación de la sangre exista. Y ahí lo que ocurre lo que es una estenosis. Aquí está el trombo. La trombo puede ser venosa o arterial también, ¿verdad? Y aquí vemos que hay un flujo sanguíneo bloqueado por un trombo. El trombo es un coágulo y esto bloquea las arterias. Y aquí nos da como ejemplo la carótida, que es la principal, ¿verdad? Que lleva sangre para diferentes áreas del cuerpo y en esta parte lo que más importante es nuestro cerebro, para arriba. Un ACV isquémico es la muerte de una zona del tejido cerebral, infarto cerebral, y como les dije, es consecuencia de un suministro insuficiente de sangre y posterior oxígeno al cerebro y por deberse a una obstrucción de una arteria, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? Em, la sangre es la que se encarga de llevar oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, si no hay una buena circulación, ocurre lo que es el ACV isquémico. ACV hemorrágico es el otro tipo de ACV. Se debe a la ruptura de un vaso sanguíneo encefálico debido a un pico hipertensivo o un aneurisma se puede dar también, ¿sí? Esto más se da el hemorrágico, ya es prácticamente la ruptura de un vaso sanguíneo, ¿sí? Se rompe una arteria o una vena, así de sencillo. Pero una arteria o una vena del cerebro. Y aquí, ustedes se imaginan, ¿verdad? Si hay una ruptura ahí adentro, en esa área de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y eso muchas veces se puede dar por un pico hipertensivo no tratable. Nosotros, cuando tenemos hipertensión, muchas de las personas, por ejemplo, no quieren admitir y no se cuidan, no se tratan, ni siquiera consumen medicamentos antihipertensivos, su alimentación poco cuida. Entonces, a la larga vemos nosotros lo que es las consecuencias de nuestra salud y una de ellas puede ser una ACV, ¿verdad? Cuando el paciente no se cuida cuando tiene hipertensión. Los grados de hipertensión van aumentando a medida que nosotros no nos cuidamos. En los 12,8 son los normales, ¿verdad? Un paciente puede tener 15,10, después si es que este no se cuida y sigue todo con mala alimentación y no toma medicamentos, no hace ejercicio, puede ir subiendo. Y pico hipertensivo es cuando sube demasiado. Y es una emergencia, le puede llegar a la inconsciencia a nuestro paciente. Y la otra vez hablamos un poquitito de lo que es hipertensión, ¿verdad? Los signos y síntomas tenemos que conocer también. Eso en otra clase les voy a mostrar paso por paso. Debemos conocer nosotros de la presión alta cuáles son para poder detener a tiempo, ¿verdad? Un simple mareo, visión borrosa, ¿verdad? Dolores en la espalda. Tenemos que conocer nosotros. Así nos tiene que llamar la atención. Al ser estudiantes de la salud, nosotros cuando alguien nos dice esto me pasa, nosotros le controlamos ya su presión y prevenimos. Vamos junto al doctor, le decimos, nosotros le ayudamos, le brindamos información, le hacemos sentir un poquito más seguro al paciente, ¿verdad? Y a la vez cuidamos de su salud. Prevenimos lo que es un ataque cardíaco y un ataque cerebral. Entonces, esos son los que más se dan por los picos hipertensivos. No cuidados a tiempo, ¿sí? Y hay veces que hay una falta de información también tienen las personas. No hay poco respaldo así de familiares, ¿verdad? Nadie les informa. Ellos no conocen. Entonces, nuestro deber es cuidar de la gente. Hay que prevenir estas cosas. Promoción y prevención, todito, estas son nuestras funciones como enfermeros. ¿Cuáles son los síntomas de una ACV?
Brusca pérdida de fuerza o parálisis de un lado del cuerpo, ¿sí? Parálisis facial también se puede dar. Pérdida de la visión en uno o ambos ojos. Dificultad para hablar. Alteraciones para caminar. Desequilibrio. Dolor de cabeza repentino, no habitual. Y el paciente, si no lo cuidamos a tiempo, ¿verdad? Y con esto nosotros no lo llevamos a un hospital, puede también perder el conocimiento, ¿verdad? En el peor de los casos. Signos y síntomas del cuadro clínico, les voy a hablar de cada uno de ellos, más con términos médicos, ¿verdad? El resultado de la obstrucción de una arteria, ¿verdad? Conlleva lo que vendría a ser varios signos y síntomas como debilidad, alteración del habla, el equilibrio y la sensibilidad, dice. Y aquí nos cita a continuación cuáles son los signos y síntomas, ¿verdad? Pero ya con términos que debemos de conocer, ¿verdad? Sí o sí, porque después nos vamos en el hospital o donde sea o estudiamos algo y tenemos que conocer qué significa tanto. Hemiplegia. Hemiplegia o debilidad en las extremidades de un lado del cuerpo, ¿sí? Afasia o disfasia es la alteración en el lenguaje, cuando hay dificultad para comprender o expresarse. Disartria, dificultad para articular las palabras. Disfagia, dificultad para tragar. Cefalea, dolor de cabeza, ¿verdad? Los vómitos. Luego está la ataxia, inestabilidad o falta de equilibrio. Dismetría es falta de coordinación de las extremidades. Todos estos síntomas se pueden dar en el paciente o algunos de ellos nada más también. Los signos neurológicos varían según la irrigación y localización de la lesión, dice. Así como yo les estaba mostrando anteriormente, ¿verdad? Cuando el hemisferio izquierdo se ve afectado en falta de irrigación sanguínea, entonces la función motora, ¿verdad? De los miembros superiores e inferiores del lado derecho se ven afectados. Y viceversa, si el hemisferio derecho es la que se fue afectado por falta de irrigación, entonces los miembros superiores e inferiores del lado izquierdo son los afectados, ¿sí? Y vimos en la imagen anterior que es por la localización de los nervios, ¿sí? Aquí vemos una imagen de hemiplegia. Es la parálisis de la mitad de un lado del cuerpo. Nos da el lado, por ejemplo, este está de espalda, entonces el paciente, el lado izquierdo es la CD, ¿verdad? Donde ocurrió lo que es la falta de irrigación. Entonces, los miembros inferiores y superiores del lado derecho son las que se ven afectadas en la función motora. Factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser genéticos, hipertensión arterial, colesterol sanguíneo en aumento, la obesidad, ¿verdad? Yo les expliqué ya lo que es las placas de grasas dentro de los vasos sanguíneos. Eso son lo que causan lo que es una estenosis en las arterias, generalmente. Entonces, debemos de tratar de cuidar esto. El colesterol, ¿verdad? Se tiene que tratar de mantener en los rangos normales, ¿sí? Con un chequeo, ¿verdad? Anual o cada 6 meses, nosotros podemos verificar qué tal andamos con los niveles de colesterol sanguíneo. Y cuando cuidamos eso, cuidamos lo que es la obesidad, sobrepeso y la hipertensión también, que hay que tratar en algunos de los casos, ¿verdad? Algunos casos es con la alimentación, pero muchos de ellos necesitan un tratamiento farmacológico. Y genético, ¿genético a qué se llama? Por ejemplo, hay una malformación en un vaso sanguíneo. Hace rato yo les hablé lo que es hemorrágico. Y el hemorrágico explicaba lo que puede deberse a un pico hipertensivo o también a aneurisma, dice. El aneurisma es una pequeña dilatación, ¿verdad? De una arteria o una vena. Les explico mejor con mis palabras. Cuando esta arteria o vena es muy frágil y se puede romper con facilidad. Y esto, la aneurisma comúnmente es una malformación, ¿verdad? Y entonces, esto con el tiempo, ¿verdad? Corre el riesgo de tener una CD del paciente con aneurisma. ¿Por qué? Porque puede existir una ruptura del vaso sanguíneo y es muy peligroso.
También otros factores de riesgo son el de comportamiento, está el consumo del alcohol, el cigarrillo, la vitamina C baja en la dieta, potasio bajo en la dieta. También están los eventos vitales, ¿verdad? Nuestra vida diaria que hoy en día tenemos, lo que es la ansiedad, el estrés y anticonceptivos, ¿verdad? Que eso los científicos nada más únicamente van estudiando todavía hasta qué punto puede afectar, ¿verdad? Características sociales, ¿verdad? La clase social baja es la que se ve más afectado, ¿verdad? Pero hoy en día vemos que el ACV ocurre a cualquier edad, a cualquier persona, a cualquier clase social, ¿verdad? Entonces no está tanto por ese lado, ¿verdad? Otros factores puede ser una fibrilación auricular, un fallo cardíaco, un soplo carotidio, un accidente isquémico transitorio, una diabetes o infecciones. Todo eso puede favorecer a una ACV. Un paciente entonces que ya tiene problemas cardíacos o ya sufrió un infarto cardíaco, eso sí, es que no lo trata bien o si no se cuida como se debe el paciente o se puede complicar en el peor de los casos, puede pasar al cerebro, ¿verdad? Cuando no hay buena irrigación sanguínea, ¿verdad? Accidentes isquémicos transitorios se refiere, por ejemplo, a los derrames faciales, ¿verdad? Cuando es muy leve lo que le afectó el ACV. Antes de pasar a los estudios, voy a explicarle mejor. El isquémico y el hemorrágico, ¿cuál es la diferencia? Yo les decía hace rato que el hemorrágico es la más grave. Sí, es la más grave. Porque cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo, ocurre lo que es una hemorragia masiva en el cerebro. Generalmente el paciente tiene que entrar en una cirugía y corre un montón de riesgos. Y en el transcurso que hay una cirugía y demás cosas, pierde mucho tiempo y entre perder sangre y todo eso, entonces ya se imaginan, esa es la más grave, el ACV hemorrágico. Y la isquémica es la que vemos que hoy en día muchísimo se da. Muchísimos pacientes vemos que se recuperan, muchos de ellos si lo llevas a tiempo en un hospital, según la teoría, dice que en el transcurso de 3 horas, si vos lo llevas a tiempo, ¿verdad? En una CV isquémico, más bien, ¿verdad? Lo que puedo yo decir, ¿verdad? Porque tengo familiares que han pasado por eso. Si lo llevas antes de las 3 horas en el hospital y le hacen una tomografía y le tratan a tiempo, el paciente sobrevive, puede, las secuelas que tiene puede sobrellevar, ¿verdad? Muchos de ellos quedan con parálisis en la mitad del cuerpo, ¿verdad? Algunos de ellos dependen de los alimentos, los nutrientes que consume, con una ayuda de fisioterapeuta o de fonoaudiólogo, como les dije, para el habla, la articulación de las palabras y para consumir sus alimentos. Todo con esas ayudas puede recuperarse y llevar una vida normal también. Con el tiempo, 2, 3 meses, 6 meses, depende del paciente. Depende de la edad del paciente también, si es una persona más joven, ¿verdad? Mm, En comparación de un anciano, ¿verdad? Vemos que su cuerpo responde todavía. Entonces, con buen tratamiento, el paciente que tuvo un ACV isquémico y con buen apoyo multidisciplinario puede con el tiempo llevar una vida normal otra vez. Y otra cosa importante, un paciente que ya tuvo una ACV puede llegar a tener 2 veces o 3 veces inclusive, pero en la siguiente ya son más graves. Entonces, no digan que un paciente que tuvo ACV ya no va a tener más otras, no. Es lo mismo con un infarto. Eso ya te avisa y entonces algo no anda bien en tu cuerpo y tenés que cuidarte, ¿sí? Y en todos los sentidos. Los estudios laboratoriales para un paciente que tuvo derrame cerebral, ¿verdad? Son las siguientes. Sí o sí tiene que existir una tomografía computarizada. ¿Por qué una tomografía? Eso es importantísimo. Si no vamos a un hospital público, bien de suerte o con legalmente la tomografía. Acá nosotros en nuestro país hay algunos hospitales nada más que tienen,
pero esos distritales, los puestos de salud no tienen. Les digo porque es así. Esa es la realidad de nuestro país. La que tenemos son los hospitales grandes nada más, lo que tienen tomografía, pero por lo menos hay lugares que tienen. Hay un hospital nacional, emergencias médicas, por ejemplo, y los hospitales grandes regionales, comúnmente la mayoría tienen ya una tomografía. Sí o sí se necesita una tomografía. ¿Para qué se necesita? Para que el doctor no es un adivino. Él necesita saber lo que es, qué tipo de ACV tuvo nuestro paciente, si es isquémico o hemorrágico. Y por la tomografía únicamente va a saber si hay una obstrucción del vaso sanguíneo o si hay una ruptura, ¿sí? Entonces lo primero, la premisa es una tomografía. Recuento sanguíneo completo, saber si tiene diabetes, su colesterol, electrocardiograma, ecocardio, rayo X. Esto es lo básico que se le hace a un paciente. Emergencia. El tratamiento. El tratamiento es de emergencia como un infarto agudo de miocardio. Varios estudios respecto al tratamiento dicen que el accidente cerebrovascular recomiendan una inmediata hospitalización, dice, de todos los pacientes con ACV con acceso a atención especializada. ¿Qué significa atención especializada? Que nos brinde por lo menos esto que yo les cité aquí. Una tomografía, los análisis que necesitamos para los electro, ecocardio o análisis de sangre. Que tenga eso. El concepto actual de una ACV es una emergencia médica. Hay que llevarle rápido al paciente al hospital más cercano, pero a la vez más completo. Les explico mejor. Así que hay que saber en qué lugar llevarle a un paciente que tenga un derrame cerebral. La atención es similar a un infarto de miocardio o a un paciente con trauma múltiple. O sea que es una emergencia. Se justifica con esa máxima, dice, y nos dice una frase. El tiempo es cerebro, dice. A nosotros, a la rapidez que llevamos al paciente en el hospital, nosotros ganamos, ¿verdad? Una vida. Aquí nos dice, en el refrán, ACV, actúe con velocidad. El tiempo es cerebro, por lo que es fundamental reducir lo máximo posible el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el traslado del paciente al hospital. Eso es lo que significa el refrán, el tiempo es cerebro. Llevarle lo más rápido posible a nuestro paciente al hospital. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Son complejos, ¿sí? Desde lo que es diagnóstico de enfermería hasta la valoración hemodinámica de nuestro paciente, los signos y síntomas, sus signos vitales y toda la parte neurológica, monitoreo de complicaciones si se presenten, ¿verdad? Y también educación al paciente y a la familia cuando este vaya de alta. Todas esas son nuestras funciones. Y aquí nos explica alguna de ellas. Controlar el nivel de conciencia es tarea de enfermería. La orientación, la fuerza y el tono muscular es tarea de enfermería. Controlar los signos vitales de nuestro paciente. Aspirar secreciones. Colocar la cabeza y el cuerpo tratando de evitar la obstrucción de las vías aéreas. Ocultar sonido respiratorio. Administrar oxígeno de ser necesario. También el control del equilibrio hidroelectrolítico de nuestro paciente. Cuánto es lo que ingresa al cuerpo y cuánto es lo que desecha. Mantener una alineación corporal del paciente evitando la flexión del cuello. Dice, ¿para qué? Para que exista una buena oxigenación de nuestro paciente. Ayudar al paciente a girarse y cambiar de posición cada 2 horas. Administrar alimentación oral o por sonda, según la indicación del médico. Realizar ejercicios pasivos y activos de cada miembro cada 2 o cada 4 horas. Nosotros somos medio fisioterapeuta también, ¿sí? Es también nuestra tarea. Animar al paciente a realizar las actividades básicas como bañarse, cepillarse, lavar el pelo, comer, brindar apoyo emocional al apoyo y la familia, orientar en tiempo y espacio, mantener un entorno seguro, dice, utilizar barandas laterales y protectores. Hay veces que vamos a ir a cuidar al paciente con ACV en su casa
Y en esos casos, sí o sí, el entorno tiene que ser seguro, la cama tiene que ser segura, el paciente se nos puede caer. Y si no mueve un lado de su cuerpo, entonces es nuestra función cuidarle, para protegerle, ¿verdad? Con las barandas. Se debe monitorear la evacuación intestinal, cuántas veces se va de cuerpo y si es que le faltan fibras o laxantes. Siempre avisarle al médico esto, porque ellos son los que indican, ¿verdad? Si es algún medicamento que tiene que consumir. La prevención, para terminar con esto. El ACV es importante que se prevenga, ¿verdad? Lo primordial es actuar en 5 elementos relacionados al modo de vida. Esta es una enfermedad crónica no transmisible, entra dentro de ella. Está lo que es el tabaco, el estrés, actividad física, el alcohol y la alimentación. Estos son todos los factores que se ven afectados y desencadenan lo que es una ACV si nosotros eso no cuidamos. Aquí les explico mejor, ¿verdad? Se puede prevenir una ACV visitando al médico, consumiendo alimentos bajos en sodio y grasa, realizando ejercicios regularmente. Si el paciente fuma, dejar de fumar, reduzca el colesterol, ¿verdad? Y tratar de mantenerle normal. Y cuidar nuestra hipertensión arterial en lo que es necesario, ¿verdad? La alimentación y si necesita tratamiento farmacológico, realizarlo en tiempo y en forma. Con eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, está abierto a partir de ahora. Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo podemos identificar cuando es un accidente cardiovascular o un accidente cerebrovascular? Sí. Y los signos y síntomas son casi lo mismo, ¿verdad? Pero por la localización es lo que más nosotros podemos identificar mejor. Un ataque cardíaco, ¿verdad? Nosotros vemos dolores en los miembros superiores del lado izquierdo, ¿verdad? Que es el lado del corazón. Existe más dolor irrigado en la zona de la espalda, ¿verdad? Y puntadas se dan más en el área del corazón. Cuando es un infarto de miocardio, ¿sí? El infarto de miocardio es más rápido inclusive. El ACV te avisa. El ACV te avisa todavía. Pero los dos son muy complicados. Los dos sí o sí son una emergencia médica. El ACV, por ejemplo, en algunos casos se dan así leve, ¿verdad? El paciente va, va perdiendo lo que es la movilidad, el habla, y ese te avisa más, ¿sí? El paciente se queda adormecido en las partes del cuerpo, ¿verdad? Y ahí te está avisando. ¿Por qué te avisa así lentamente? Porque la mayoría se da isquémico. Y isquémico es cuando no hay una buena circulación. Y esos son los signos y síntomas del ACV, ya cuando la parte del cerebro es la afectada. Todas las partes prácticamente de a poco te está avisando. Sí, profe, hacía esa pregunta referencia al tiempo de traslado, digamos, al paciente, por ejemplo, Sí, a un centro hospitalario, porque de repente no podemos identificar los síntomas, sí, capaz en la desesperación, por ejemplo. sí, un ACV, Entonces, sí, a eso nada más me refería con la pregunta. ya. El infarto de miocardio es más grave. Es mucho más grave realmente. Personalmente yo les digo, porque eso es lo que más veo, ¿verdad? Porque el corazón es nuestra bomba. El cerebro cuando, el otro también es grave, pero te da tiempo. Cuando es químico, no digan que todo, todos los pacientes con derrame sobreviven, no. Cuando es químico te da por lo menos esos tiempos para que vos le vayas a llevar a un hospital. Y milagrosamente muchos de ellos sobreviven y algunos, en el mejor de los casos, hasta llevan una vida normal. El paciente tuvo un derrame, pero el infarto es muy complicado realmente. Eso es una emergencia médica y va a depender, ¿verdad? De cada individuo, porque cada persona es diferente, ¿verdad? Cada cuerpo es diferente.
Profe, ¿y cómo, por ejemplo, se da cuando da una CD, por ejemplo, y famoso queda líquido en el pulmón? Líquido en el pulmón. Sí, creo que es cuando da un derrame o algo así. Líquido en el pulmón es cuando el paciente deja de respirar prácticamente y en ese transcurso, ¿verdad? Lo que hay, lo que puede hacer que traiga un poquitito de líquido y vaya en los pulmones cuando el paciente de por sí solo no respira. Y en esos casos los Eh, tratamientos, cuando hay líquido en los pulmones, ¿verdad? Se hacen los drenajes. Si hay algún líquido, puede ser un simple líquido, si no es sangre también dentro de los pulmones y todo se tiene que drenar, sí o sí. sí, porque creo que hay también ahora, creo que también se hace con medicamento nomás, y creo que sale solo el líquido del pulmón. Creo que muchas veces no es necesario drenar. Y ya va a depender del médico, ¿verdad? Porque se le hace estudio también. Se hace un rayo X, ¿verdad? Lo mínimo que te pueden pedir, si es que lo tienen en el hospital, o si tiene algo más complejo, ¿verdad? Le piden otros estudios, una tomografía, entre otras cosas, y ahí ellos van a saber hasta qué punto, ¿verdad? Se ve afectado. Gracias, profe. Bueno.